Muy buenos días. De nuevo, hoy en Radio Abarán abrimos la ventana de los tiempos que durante estas semanas estamos dedicando a este tiempo de Cuaresma que nos está llevando a conocer los orígenes de la Semana Santa y el desarrollo de la misma a lo largo de los años. Cofradías, desfiles, imágenes, de todo ello nos está hablando cada semana Álvaro Carpena, que ya está con nosotros aquí en el estudio. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días, abaraneros, nazarenos y nazarenas en esta querida Villa de Abarán. Hoy, en este cuarto programa de Tiempo de Cuaresma, un programa dentro de este ciclo de minicapítulos que en la ventana de los tiempos semanalmente nos permite indagar sobre nuestra historia. Sin embargo, estamos en Cuaresma, una Cuaresma bastante atípica, y vamos a seguir divulgando y sobre todo poniendo en valor la Semana Santa baranera a través de su historia. Para ello, hoy daremos un gran avance en el tiempo, pero nos vamos a acercar a finales del siglo XIX. Es cierto que hasta ahora estábamos hablando sobre aquellos años de auge y entusiasmo en los años 50, donde nuestra Semana Santa iba tomando la forma con la cual la conocemos, pero, sin embargo, para poder saber cómo comenzaron a funcionar las hermandades en Abarán, nos vamos a trasladar al año 1875, y en concreto a un documento único, un documento celoso y bien custodiado a lo largo del tiempo, que nos hablará sobre la fundación, pero sobre todo el funcionamiento de la Hermandad de San Juan Evangelista. Con todos ustedes, hoy, Tiempo de Cuaresma. Corría el año 1875 cuando la Hermandad de Sierva de María había cumplido su 20 aniversario, y al igual que en el resto de municipios del Valle de Ricote, la Semana Santa transcurría discretamente, eso sí, dentro de la iglesia parroquial, a través de sencillas ceremonias litúrgicas cargadas de simbolismo y de significado. En todo caso, y a referirnos al concepto de hermandad, lejos de lo que hoy conocemos, en todo caso se hablaba sobre un origen, unas funciones, una composición en forma de asociación. Así pues, los hermanos fundadores o colaboradores que las nutrían quedaban inscritos en términos de asociación religiosa, debiendo satisfacer anualmente su cuota o tarja en los términos establecidos. Excepto salvedades muy puntuales, el título de socio fundador solo podía ser heredado, y como curiosidad, el cofrade que prestaba su túnica era expulsado. Ante la responsabilidad y el deber incuestionable de que la imagen titular procesionase y además recibiera las correspondientes misas anuales, el coste derivado del mantenimiento de las andas, del inventario y del nicho o del altar constituía el principal desafío de aquellos grupos, como también asegurar el coste íntegro de los gastos de la sepultura y los funerales de los hermanos que fallecían. Y es que, como decíamos, como un auténtico emisario del tiempo, estas puntualizaciones y otras mucho más curiosas que vamos a ver han llegado hasta nuestros días gracias al libro fundacional de la Hermandad de San Juan Evangelista de Abarán, el cual, como veremos, no solo nos va a ofrecer una aproximación sobre cómo eran aquellos desfiles procesionales, sino también las obras caritativas que llevaba a cabo dicha hermandad. De esta forma, y comenzando con sus datos fundacionales, esta hermandad sería creada en el año 1875, bajo el auspicio de 32 hermanos, habiendo colaborado cada uno, y en su mayoría, con un pago de 220 reales. Si bien desconocemos los motivos sobre los cuales se sustentó tal iniciativa, la documentación existente nos permite descartar la idea tan extendida por aquel momento que un grupo de lugareños abaraneros del mismo nombre constituyera la Hermandad de San Juan. Y es que realmente, mayoritariamente, en esta asociación predominan hasta 16 Josés, y algún que otro Juan, ninguno, no aparece efectivamente ningún Juan. Por su parte, el carácter escrupuloso con la cual se tratan las cuentas, también la exactitud en la previsión de los gastos para el año siguiente y la minuciosidad mostrada al tramitar las altas y las bajas de los hermanos, nos muestra cómo, lejos de lo improvisado y lo incidental,
dicha hermandad, desde su fundación en 1875, llegó a funcionar como una auténtica empresa. ¿Para qué? Para garantizar su continuidad. Y en este sentido, si analizamos el formato de la gestión económica, si no fuera por la naturaleza de los asuntos que vamos a tratar, como son misas, entierros, gastos de cera y el inventario, así como la normativa, como los estatutos fundacionales, cualquier radio oyente en esta mañana bien podría confundir tales documentos con los de una empresa. Y es que entre sus fundadores no es casual que hubieran abogados y sobre todo exportadores de frutas. Así pues, y atendiendo a su primer trienio de funcionamiento, en 1878 se va a producir la primera ampliación de sus miembros, debiendo abonar cada uno un total de 20 reales anuales, eso sí, durante 5 años. También una cuota anual de 16 reales para el funcionamiento de la hermandad y además los gastos derivados de la adquisición de un báculo de orfebrería, un báculo para alumbrar la procesión. Prosiguiendo con la forma de inscripción, junto a la figura de hermanos fundadores y colaboradores, siendo estos últimos los que no habían fundado la hermandad, pero que habían satisfecho sus 100 reales más los 16 reales de cuota o tarja anuales, se daría el caso que falleció un titular y de esta manera la señora doña Isabel Carrasco Gómez heredó los derechos de su esposo, don Joaquín Castaño, y se convirtió en 1883 la primera mujer sanjuanista con derechos fundacionales y por tanto en la primera mujer sanjuanista en la historia de la Semana Santa de Abarán. Pero hablando sobre miembros colaboradores, fueran cuales fuesen los motivos, en ocasiones podemos encontrar que, pese a la flexibilidad mostrada por el resto de la asociación, algunas veces eran dados a la baja por no pagar. Y sería este el caso que encontramos en Domingo de Resurrección de 1883, cuando reunidos para realizar cuentas, satisfacer los pagos pertinentes y sobre todo reservar los correspondientes dineros para las celebraciones religiosas del 27 de diciembre, una misa que actualmente se sigue manteniendo, que es testimonio vivo de aquellas generaciones, nos deja unas líneas muy entrañables y vamos a ir a un parrafito de aquella acta de 1883 cuando se añade la siguiente descripción. Se acordó la expulsión de José Gómez Panadero, Joaquín Carrasco Moreno y Antonio Hielo Gómez por no haber concurrido al pago de varias tarjas a aquellos miembros, habiendo sido avisados hasta por primera, segunda, tercera y cuarta veces. Y es que, a propósito de la fecha en la que se celebraban dichas reuniones, las juntas mantenidas en Domingo de Resurrección, posiblemente tras una comida o un refrigerio, ya que la procesión era muy temprano, no atendían a lo casual, ya que precisamente parecía ser que se cerraban los preparativos que habían comenzado en el Día de Todos los Santos del año anterior. Digamos que habían dos reuniones muy importantes, la del 1 o el 2 de noviembre, en la cual se hace una planificación en cuanto a dinero que se necesitaba, arreglo floral, arrobas de cera, etc. Y cuando llegaba Domingo de Resurrección se hacía un balance de gastos e ingresos, así como futuros proyectos. En cuanto a la capacidad de organización y disciplina de esta asociación, encontramos algo muy exigente, y es que entre los exponentes de esta hermandad, como veníamos diciendo, no cabía la improvisación, y ni tan siquiera en aquellos momentos en los que, debido a enfermedad, algunos hermanos decidían prestar su túnica a algún devoto de San Juan, algo que tampoco le caía muy bien a los fundadores, que obviamente habían fundado esa asociación. Y esta última circunstancia se va a hacer presente el 25 de marzo de 1883, Sábado Santo, en cuya Junta General, convocada con carácter extraordinario a un día de Domingo de Resurrección, se acuerda lo siguiente. Acordó la Junta General de la Asociación de San Juan que todo el socio que en las procesiones de mañana no se vista con la túnica perteneciente que le corresponde a esta hermandad, no estando enfermo o ausente, o incluso que no tenga motivos justos que acrediten la causa, el hermano mayor le podrá poner una multa de 25 reales, quedando dicha cantidad en poder del tesorero
para fondos de la asociación. Y puede el hermano mayor, con la junta directiva, expulsarlo inmediatamente de la asociación con la pérdida de todos sus derechos, sea o no fundador. Además, entre otros asuntos acordados en esta sesión, encontramos los preparativos, como decíamos, de la procesión de la reverencia, que nos va a dar una imagen bastante bonita sobre aquel año. Y es que de esta manera, si pudiésemos mirar a través de una ventana o retroceder en el tiempo a aquellas calles habaneras del último cuarto del siglo XIX, encontraríamos una pequeña villa con unos desfiles procesionales que comenzaban a conformar una continuidad con respecto a los actos religiosos que se contemplaban en la iglesia parroquial de San Pablo. Y de esta forma, diversas hermandades comenzarían a aparecer y a organizarse como un auténtico altar viviente, en el que los niveles de participación, como se pueden comprobar en estas actas, eran progresivos. Por su parte, y desconociendo en qué orden, sí sabemos que por aquel entonces se encontraba la Hermandad de la Sierva de María, la Samaritana y Santa María Magdalena. Sabemos que comenzaban a desfilar una tras la otra, no sabemos en qué línea temporal, quizás siguiendo los evangelios. Pero en todo caso, poco a poco, los niveles de participación dentro de las mismas permitieron, sobre todo, que aquellas personas que salían a ver las procesiones comenzaran a ver una auténtica línea temporal de la pasión. Y lo más importante, encontramos que en este año de 1898 fue un año con muchísima participación en la Hermandad de San Juan. ¿Y cuál sería la participación? Que aparecerá una queja muy insólita, y es que los anderos se quejan que ante el corto trayecto de la procesión y la gran cantidad de turnos, unos llevan el trono más tiempo que otros. Y al efecto tendrá que poner orden, como no, el párroco don José Candel, del cual hemos hablado en otro programa, un hombre austero y muy recto, y en un intento de atender a razones de equidad y sobre todo de fe, propone lo siguiente: propongo que se sorteen los relevos de a juego de a 4 socios para llevar las imágenes en las procesiones. Eso sí, procesiones en las que les toque, no teniendo derecho a variar este acuerdo. Observamos que hablamos de un trono pequeño, con 4 varas, con 4 anderos o portadores, y que nos da a entender que era gran cantidad de sanjuanistas los que aparecían, sobre todo después de haberse fundado la hermandad, ante aquella pequeña exigencia económica de pagar 100 reales más su cuota, algo quizá inaccesible para la gran mayoría años previos cuando se fundó dicha hermandad. Encontramos también que en reunión extraordinaria mantenida el 31 de mayo de 1908, lo que en principio parece ser un mero procedimiento de renovación de cargos directivos, terminará convirtiéndose en un nuevo acuerdo para reparar este problema surgido en las procesiones. Y encontramos las siguientes líneas: que el socio que guste llevar la imagen de San Juan debe avisar al hermano mayor el domingo de Ramos, siendo preferidos los que avisen antes, salvo el caso en que hubiera alguno que por su talla no igualara al otro para llevarlo, ni llevarlo ninguno que sea socio efectivo, a no ser que no hubieran socios que lo lleven. Pero si hasta aquí hemos hablado sobre aspectos fundacionales y organizativos, a continuación, lejos de este pequeño lío de anderos, vamos a tratar otro aspecto tan peculiar como insólito, como es la labor humanitaria y asistencial de la Hermandad de San Juan. Y de esta forma sabemos que hasta 1895 serían destinados 36 reales en concepto de entierro almagués, es decir, entierro de tercera clase. 80 reales por la construcción de un ataúd llano por el carpintero ubicado en la plaza y del cual no conocemos el nombre, y 22 reales de sepultura, siendo en 1906 35 pesetas. Al efecto, en el periodo comprendido entre 1875 y 1917, es posible identificar hasta 15 hermanos fallecidos, comenzando en 1878 con el fundador don José de Candelo, y acabando en el año 1917, que es hasta donde llegan dichas actas, con Joaquín Gómez de Olla. Igualmente, conocemos que era deber de los hermanos acompañar el cortejo fúnebre con el báculo, también denominado bomba o cirial, que habiendo sido adquirido en el momento del ingreso, como hemos dicho, también debía ser portado
ni nada más ni nada menos que en la procesión del Corpus, algo que ya se hace presente el día 6 de abril de 1880, una procesión del Corpus con un gran batallón acompañando el Santísimo. Por su parte, dentro de dicho gasto humanitario, también encontramos, además de los entierros, lo que son las limosnas o los donativos para pobres. Y tenemos dos ejemplos muy entrañables. Uno de ellos, leo textualmente: se acordó distribuir la limosna que se pidió el Viernes Santo de la siguiente manera: una misa cantada para San Juan, 20 reales, pero también una peseta para alimentar a los pobres. Ello tendría lugar el 6 de abril de 1890, pero también el 14 de abril de 1895 se acordaría que el dinero que se recolectó el Viernes Santo se emplease en 4 misas, 3 por las almas de los socios difuntos fallecidos hasta entonces y una por las almas de los que habían dado limosna el año anterior. Encontramos, por tanto, una iniciativa que ya desde sus inicios nos muestra el compromiso social de una hermandad que pretende no solo velar por las almas de los hermanos fallecidos, sino por los devotos y fieles vecinos abaraneros. Y por su parte, recurriendo al acompañamiento musical en los desfiles procesionales, dentro del periodo entre 1875 y 1916, ya en el acta del 2 de abril de 1893 encontramos la primera referencia económica, gracias a la cual podemos diferenciar entre los gastos de la banda de música para la misa de diciembre y los gastos de la banda de música, ni nada más ni nada menos, en forma de orquesta para las procesiones de Semana Santa. Y es que además, gracias a los datos expuestos en dicha sesión, es posible ubicar el origen de la actual banda de tambores y cornetas, a la cual le mandamos un saludo y mucha esperanza para el año que viene, para esa potencia blanca que nos va a alumbrar y guiar el siguiente año, ya que en el año 1892 serían empleados 19 reales para pagar las labores de la confección del que parece ser el primer tambor que marcó el paso de la imagen de San Juan Evangelista. Sin embargo, con el paso de los años, encontramos que empiezan a aparecer discordias sobre el dinero requerido a la asociación por parte de los músicos y se genera todo un pensamiento visionario. Se empiezan a invertir bastantes partidas presupuestarias en adquirir tambores y, en segundo lugar, alejar la banda de música. Encontramos, en este caso, como en el año 1913 se acordaría admitir como socio fundador de esta hermandad a don Ramón López Bañón, como sucesor de su difunto padre tamborista, con la obligación de tocar el tambor en todas las funciones de la cofradía, pero exento de pagar cuota alguna por haber heredado dicho tambor y dicho título fundacional de su padre. Pero de la misma manera se admitió como socio a Antonio Montoro Torrano, debiendo acompañar obligatoriamente a este último, comprometiéndose a costearse, eso sí, el tambor, el traje y lo demás enseres propios de la cofradía. Pero llegado a este punto, ante la naturaleza de la información complementaria que hemos encontrado en relación a la banda de música en Abarán allá a finales del siglo XIX, merece la pena hacer un paréntesis, y es que, a la vista de la prensa de la época, los músicos abaraneros se encontraban presentes en las procesiones más importantes de la provincia de Murcia. Y lo vuelvo a repetir, músicos abaraneros de alguna de las dos bandas de música de las cuales hablaremos a continuación se encontraban presentes en los desfiles procesionales más importantes. En el año 1885, ya en el periódico jumillano El Pandero, en su edición del 5 de abril, nos ofrece la siguiente descripción. En la procesión de la Samaritana, efectuada en la mañana de miércoles santo en esta localidad, será acompañada la banda de música Abarán por el Cristo de la Sangre. Pero también esta colaboración de acompañamiento de la banda de música de Abarán con el Cristo de la Sangre no va a ser puntual. De hecho, se va a repetir hasta 7 años sucesivos. Y encontramos como en 1887, en un llamamiento hacia las procesiones, allá por el mes de enero, ya se introduce la siguiente descripción.
Aquí empiezan a agitarse las hermandades para la próxima Semana Santa. Hay algunas que van buscando músicas como el que busca huevos en un corral, y la de Abarán se prepara con el Padre Santo a la cabeza para acompañar a los del Mejor Cristo. Pero, ¿cuántas bandas de música existían en Abarán? Efectivamente, en el Diario de Murcia, el 26 de abril, en el año 1892, se haría noticia dicha información a través de las siguientes líneas. Dice: un acontecimiento extraordinario, estupendo y verdaderamente fenomenal ha tenido lugar en las inmediaciones de la villa de Abarán. Y es que las dos bandas de música que había en dicha población y tan encarnizada guerra venían haciéndose entre las mismas, al parecer, hasta tal punto de haber tenido la autoridad que prohibirles tocar en el pueblo a la una y a la otra, eso sí, hasta que se fusionasen en una única, con lo cual resulta una buena recompensa para todos los abaraneros, ya que en todo caso, cualquier músico de cualquier banda tiene el gusto de apreciar una buena formación. En el año 1912, en el periódico cizano El Eco del Segura, edición del 4 de febrero, se habla cómo la banda de Abarán acompañaría al Santo Cristo, y no uno ni dos, hasta en 7 ocasiones. Y en el año 1935, en la procesión de Viernes Santo, estupendo, justamente la banda de música, en su mayoría, parece ser de lo que procedían de la antigua banda de Santiago Egea, procesionarían ni nada más ni nada menos a modo de orquesta, acompañando la Soledad, que la Soledad en este caso es una imagen que pertenece a la tradición o a la hermandad de los marrajos, algo que resulta muy curioso, y es que la banda de Abarán desbancó al cuarteto y a los piquetes de Infantería de Marina. Pero volviendo al tema que nos ocupaba, a esta querida hermandad de San Juan, atendiendo a la contabilidad general de esta asociación, que agrupaba a sus socios en forma de hermandad, como veníamos diciendo, dejando atrás aquellos majestuosos tronos de la ciudad de Cartagena bajo los sones abaraneros, también cabe preguntarnos sobre el mantenimiento de las andas y de la imagen fundacional. Y es que, mientras que en 1896 se emplearon 227 pesetas en concepto de ida y vuelta de un tallista para reparar el trono, poco después sería invertido una pequeña partida de 2 pesetas para comprar 4 almohadillas. Otras cuentas nos revelarán que en el año 1896 se invertirán 227 pesetas para la reparación de las andas, sumándose otras 2 pesetas para sufragar el transporte de las personas que fueron a recogerlas a la estación de tren. Además, y en relación a estas últimas, nuevamente, pero ya en 1905, el abaranero José Anacleto sería el responsable de realizar nuevas reparaciones por valor de algo más de 9 pesetas. En todo caso, y por aquel entonces, la imagen de San Juan ya había pasado por 2 restauraciones. Hablamos de la imagen fundacional, siendo la primera de ellas en 1902, destinándose 90 pesetas en concepto de reparación, 8 pesetas en portes y 45 céntimos en la correspondencia. Y la última restauración en el año 1906, por valor de 19 pesetas. Pero también, además del funcionamiento interno de la asociación, de las altas, las bajas, los fallecimientos y las funciones humanitarias y obras caritativas junto a los donativos del Viernes Santo, cabe preguntarnos dónde se encontraba esta imagen fundacional. Y es que encontramos en las actas cómo se llegan a invertir 4 pesetas para que el vecino don José González vaya a la parroquia de San Pablo y restaure su capilla. O sea, la imagen de San Juan, desde su fundación, se encontraba en la parroquia de San Pablo. Y es que, profundizando más sobre dicho asunto, como cabe esperar, no se trataría de una hornacina lujosa, sino todo lo contrario, debiendo esperar a 1905 para que se subsanara una gotera, sirviendo esta de pretexto para retirar el papel pintado, cambiar la carpintería y sobre todo instalar en 1916 una puerta con cristales. Pero hoy, con nuestra imaginación, vamos a dejar en esa hornacina aquella desaparecida talla de San Juan, para que en los aledaños de los años 20 el veterinario local don Tomás Gómez Gómez, abuelo de Maruja del Herrador, inmortalice dicha imagen
a través de una cámara Ernermann, para que un siglo más tarde el también sanjuanista Jesús Carrasco y Josué Martínez Lozano, a los cuales le mandamos un saludo, pongan rostro a un proyecto donde el empeño y la minuciosidad de aquellos 32 fundadores de 1875, eso sí, apellidados Carrasco, Fernández, García, Gómez, Molina, Templado, Rodríguez, Ruiz y Hielo, sin lugar a duda, ha dejado un patrimonio conquistado entre aires de palma y blanco por las nuevas generaciones abaraneras. También dejemos que se aireen y se abonen aquellas tierras de las cuales debía nacer una olivera, y también que la fe siga nutriendo en aquel Abarán de hace 100 años aquellas hermandades abaraneras conforme a la vida de aquellas gentes. Dejemos también, sin ser impacientes, dejemos que un niño siga creciendo entre los troncos y los zoquetes hasta que adquiera de forma autodidacta aquellas nociones de volumen y movimiento que en su rato libre le permitirían tallar en aquella olivera las manos y la cara del actual San Juan. Pero también imaginemos la palma que el próximo año nuestro querido vecino bendito colocará en la mano del apóstol, anunciándonos con tan sencillo gesto un puro y un puñado de claveles que lo mismo da una Semana Santa que unas carretillas, y que pese a la circunstancia que nos está tocando vivir, ningún tiempo pasado va a ser mejor, pues el blanco, en todo caso, cuando se combina con el rojo, en palabras de un sanjuanista, en la escala cromática se denomina pasión abaranera. Muy bien, muy emocionante este programa que nos ha traído hoy Álvaro. Y bueno, yo creo que hoy en el programa, las personas que lo han escuchado y que además lo han podido ver a través del vídeo que se cuelga en la página web o en Facebook, han visto por primera vez, ¿no?, esa imagen del San Juan que desapareció. ¿Cómo ha sido posible rescatar esas instantáneas y sacarlas a la luz, Álvaro? Muchas veces cuando hablamos sobre bodegas abandonadas y cajones olvidados, no lo hacemos con carácter retórico, sino que realmente, desgraciadamente, suele pasar. Y lo peor de todo es que todo acabe en un vertedero. Caso contrario, cuando falleció nuestra vecina Maruja Jiménez, Maruja del Herrador, digamos que fue una mujer que a lo largo de su vida fue muy meticulosa, lo conservaba todo y en muy buen estado. Y dióse el caso que su abuelo fue aquel veterinario del cual ya hablamos como el primer veterinario inspector de carne local de Abarán, un hombre que con su conocimiento de farmacia consiguió en aquella época y con una gran inversión económica hacerse con una cámara que la llevó por los rincones más cercanos y más tradicionales de Abarán, se acercó a sus gentes en sus fiestas patronales, en su Semana Santa, y fue capturando pequeñas imágenes en gelatino bromuro de plata, en placas, y cuando Maruja fallece aparece lo que parecía que era un acordeón, que luego resultó ser una cámara de fuelle, y una cantidad impensable de kilos de placas que con la ayuda de Pedrito de la farmacia y con otros vecinos, pues poco a poco estamos positivándolas. En este caso, hace un par de años, llamó mucho la atención cómo aparecían unas imágenes que a través de la luz claramente eran imágenes sobre tronos. Efectivamente, aparecieron imágenes, desde luego no era el San Juan que se utilizó de manera inmediata a la guerra civil, ya que se desfiló muy poco tiempo y fue vendido a otra hermandad de otro pueblo vecino. Y sabíamos que por su característica física y sobre todo por esa peana que han podido ver tan pequeña, con 4 esponjas, con 4 varas y con unos tallados muy peculiares que están descritos en el libro de actas, sabemos que esa foto se realizó entre 1908 y como muy tarde entre 1915. Por tanto, encontramos imágenes inéditas sobre cómo era aquel San Juan original, y muy interesante, el escudo, el emblema de las túnicas, cómo eran las túnicas y sobre todo el respeto que transmitía esa gente cuando se acercaba a un San Juan vivo, con una decoración floral muy llamativa. Y por eso animamos que todo lo que sea antiguo, ante la duda, que no se tire, y mucho cuidado, que no se limpie por la excusa de que se quede bonito. En todo caso, que se consulte a las personas que más o menos son entendidas en el tema, porque entre todos podemos hacer de Abarán. Abarán realmente es un parque temático de historia. Hay que saber destripar esta historia sabiendo acceder en cada momento
dónde se encuentra cada fuente, y desde luego las fuentes visuales de este tipo es muy difícil que se vayan encontrando a lo largo del tiempo. Y también invitamos a ver si encontramos esas actas de la Hermandad de la Samaritana y esas actas previas de la Hermandad de la Sierva de María, que se busquen en los cajones, y que seamos sobre todo comprometidos con nuestro patrimonio, y que compartamos, aunque sea en fotocopias y en el caso en el que exista. Álvaro, pues gracias por haberlo traído hoy al programa, y nada más por el momento, volvemos la semana que viene. Y si Dios quiere. Gracias.